espectro del río Morava, Serbia. Dicen que hay ríos que solo arrastran agua, y otros que arrastran memoria. Y el Morava, el gran río de Serbia, pertenece a los segundos. ¿Has estado alguna vez frente a un río de noche, cuando el sonido del agua no parece agua, sino respiración? Porque así empieza esta historia. No con un grito, no con una aparición. Empieza con el murmullo del Velika Morava, ese río ancho y paciente que nace de la unión del Juna Morava y el Zapadná Morava, cerca de Stalac, en el corazón de Serbia. Un río que ha visto pasar imperios, ejércitos, comerciantes y desapariciones. La tradición oral de las aldeas ribereñas, Kuprija, Poarevac, Svilajnac, habla desde hace siglos de una presencia que no pertenece del todo ni al agua ni a la tierra. La llaman de muchas formas, pero la más persistente es una sola: el espectro del río Morava. Ahora imagina el escenario: bosques de sauces inclinados sobre la corriente, raíces negras como dedos hundidos en el barro, bancos de niebla espesa que se levantan al caer la noche, especialmente en otoño, cuando el río crece y su color se vuelve turbio, casi metálico. El aire huele a humedad vieja, a hojas podridas y a algo más, algo que los ancianos no saben, o no quieren, nombrar. Los registros históricos confirman que el Morava fue durante siglos una ruta vital de comercio y tránsito, ya mencionada en crónicas medievales serbias del siglo XII, cuando monasterios y aldeas se asentaban cerca de sus orillas para aprovechar su fertilidad. Pero esos mismos documentos también hablan de crecidas impredecibles, de barcazas encontradas vacías río abajo, de pescadores que jamás regresaron. ¿Accidentes? Tal vez, pero la gente del lugar nunca usó esa palabra con ligereza. Según la leyenda, el espectro no aparece a cualquiera. No grita, no ataca de inmediato. Primero observa. Lo describen como una figura alta y delgada, apenas separada de la niebla, con una silueta humana deformada por el reflejo del agua. No se le distinguen bien los rasgos del rostro, solo una zona más oscura donde deberían estar los ojos. A veces parece llevar ropas antiguas, empapadas, como las de un barquero o un viajero de otros siglos. Otras veces, no parece llevar nada en absoluto. Su mayor fortaleza, dicen, es la paciencia. No corre, no persigue, espera. Su debilidad, según algunos relatos, es la luz clara del amanecer. Nunca se le ha visto cuando el sol ya domina el cielo. Al primer canto completo de los gallos, desaparece, como si el día lo negara. Entre los siglos XV y XVII, época de constantes guerras y desplazamientos en los Balcanes, las historias se multiplican. Monjes del monasterio de Rabanica dejaron anotaciones sobre luces errantes sobre el río y figuras que parecían caminar contra la corriente. No afirmaron que fueran espíritus, pero tampoco lo negaron. Y aquí surge la pregunta que nadie responde en voz alta. ¿El espectro es una entidad, o es el reflejo de algo que el río se niega a soltar? Porque hay un detalle inquietante que se repite en casi todos los testimonios tradicionales. El espectro no se lleva a cualquiera, solo a quienes se acercan al Morava en silencio absoluto, como si ya supieran que algo los estaba esperando. En la siguiente parte, alguien, un testigo concreto, con nombre y oficio, afirmará haberlo visto demasiado cerca. Y cuando lo hizo, el río estaba completamente quieto. Demasiado quieto. El primero que se atrevió a contarlo con nombre y apellido fue Milo Petrovic, barquero de la zona de Kuprija, a finales del siglo XVIII. No era un hombre dado a supersticiones. De hecho, en los relatos locales se le describe como alguien fuerte, de espalda ancha, manos endurecidas por el remo y la cuerda, con una voz grave que imponía respeto. Había cruzado el Morava miles de veces, de día y de noche, con niebla y con tormenta. Y precisamente por eso, su testimonio nunca se tomó a la ligera. Milo decía que el río tenía estados de ánimo. No corrientes, no mareas, estados. Aquel otoño, según la tradición fechada alrededor de 1783, el Morava estaba particularmente bajo. Las piedras del fondo asomaban como espinas y la corriente era lenta, espesa, casi perezosa. Una noche sin luna, mientras transportaba sacos de grano hacia la orilla oriental, notó algo extraño. El sonido del agua había desaparecido.
No es que el río estuviera quieto, es que parecía contener la respiración. Fue entonces cuando lo vio. No emergió del agua, no caminó desde la orilla, simplemente estaba allí, a pocos metros de la barca. Milo describió la figura con una precisión incómoda, la cabeza ligeramente inclinada, los hombros hundidos como si cargara un peso invisible, y ese detalle que siempre hacía que su voz se quebrara al recordarlo: los pies no tocaban el agua, pero tampoco flotaban. Se mantenían justo en ese espacio imposible entre ambos mundos. El espectro no habló, nunca lo hace, pero el barquero juró que sintió algo aún peor, la certeza de que aquella cosa lo conocía. Sabía cuántas veces había cruzado el río, cuántas personas había transportado, cuántas noches había confiado su vida al Morava sin ofrecer nada a cambio. Porque aquí entra un elemento clave de la leyenda. En las aldeas antiguas se creía que el río exigía respeto. No sacrificios humanos, no sangre, sino reconocimiento. Una moneda arrojada al agua, un trozo de pan, un gesto. Milo nunca lo hacía. Se reía de esas costumbres. La figura levantó lentamente uno de sus brazos. No para señalar la barca, sino la orilla equivocada. El miedo de Milo no fue inmediato. Al contrario, lo que sintió fue una calma antinatural, una especie de resignación tibia que le recorría el cuerpo. Esa es, según los ancianos, una de las mayores fortalezas del espectro. No domina por la fuerza, sino por la rendición. Sin embargo, algo lo salvó. Un detalle mínimo. Un error del propio río. Desde la espesura de los árboles, un perro comenzó a ladrar. Un sonido vivo, torpe, completamente humano. La figura se volvió apenas perceptible, como si la realidad hubiera recordado de pronto que no debía permitirle estar allí. Milo remó. No miró atrás. Cuando alcanzó la orilla, el sonido del agua regresó de golpe, como un golpe en los oídos. Al día siguiente, varios pescadores encontraron marcas en el barro, huellas humanas que se detenían justo antes de tocar el río. No entraban, no salían. ¿Fue imaginación? ¿Sugestión colectiva? Tal vez. Pero desde entonces, Milo jamás volvió a cruzar el Morava de noche. Y hay algo más. Murió muchos años después, en su cama, pero quienes lo velaron afirmaron que, durante horas, su piel permaneció húmeda, como si acabara de salir del agua. Y esto solo plantea una pregunta inquietante. Si el espectro no se llevó a Milo, ¿a quién sí? Eso es lo que empieza a aclararse cuando avanzamos río abajo, hacia Poarevac, donde los registros ya no son solo relatos, sino documentos. Poarevac no siempre fue una ciudad silenciosa. En el siglo XIX, era un punto estratégico cercano a la desembocadura del Morava en el Danubio, una zona donde comerciantes, soldados y viajeros se mezclaban constantemente. Donde hay tránsito, hay historias. Y donde hay historias, el río escucha. Los archivos municipales conservan registros de ahogamientos entre 1810 y 1840 que llaman la atención por un detalle inquietante. Varios cuerpos fueron hallados sin signos claros de lucha, como si las víctimas hubieran entrado al agua por voluntad propia. No eran suicidios confirmados, tampoco accidentes evidentes. Simplemente, entradas silenciosas al río. Aquí la leyenda del espectro cambia ligeramente de tono. Los habitantes de Poarevac no hablaban de una figura inmóvil, sino de una presencia que camina lentamente a lo largo de la orilla, siempre a contracorriente. Decían que, si alguien lo veía de perfil, parecía incompleto, como si partes de su cuerpo se deshicieran en niebla. Y si alguien tenía la mala suerte de verle el rostro de frente, nunca lo describía dos veces igual. Un escribano local, Jovan Ilic, dejó una anotación en 1826 que todavía se conserva en copias posteriores. No menciona fantasmas ni espectros. Es un hombre educado, cuidadoso con las palabras. Pero escribe esto: al anochecer, junto al Morava, se ha visto una sombra con forma de hombre que no refleja luz alguna. Aquellos que la siguieron, no regresaron. Aquellos que la evitaron, enfermaron durante semanas, como si el río se hubiera ofendido. ¿Te das cuenta de la contradicción? Seguirlo era peligroso. Ignorarlo, también.
Aquí es donde el espectro adquiere una debilidad peculiar. Según la tradición, no puede cruzar puentes. Los viejos puentes de madera y más tarde, los de piedra, marcaban un límite que la figura jamás atravesaba. Por eso muchos viajeros se refugiaban cerca de ellos al caer la noche, incluso si eso significaba dormir a la intemperie. Sin embargo, el río es largo, y los puentes, escasos. En 1838, una crecida histórica del Morava destruyó varios pasos y arrasó aldeas enteras. Los registros son claros. Fue una inundación real, documentada, devastadora. Pero los sobrevivientes añadieron un detalle que nunca entró en los informes oficiales. Durante las noches previas, se vieron luces quietas sobre el agua, alineadas como si alguien estuviera marcando un camino invisible. Después de la crecida, comenzaron los hallazgos. Objetos personales encontrados en lugares imposibles, una bota enredada en la copa de un árbol, un rosario colgando de una rama a varios metros sobre el nivel normal del río, barcas volcadas sin daños aparentes. Todo esto está mencionado en crónicas locales y cartas privadas de la época. Y siempre el mismo murmullo entre la gente. El espectro estaba preparando el río. A diferencia de Milo, las personas que desaparecieron aquí compartían algo inquietante. Habían hablado del espectro días antes. Como si nombrarlo fuera una forma de llamarlo. Como si el Morava escuchara cada palabra pronunciada a su lado. La figura, dicen, no es violenta por naturaleza. Su fortaleza no es la furia, sino la inevitabilidad. Su debilidad depende del río. Lejos del agua, pierde forma, intención, propósito. Pero entonces surge una duda aún más oscura. Si el espectro depende del Morava, ¿qué ocurre cuando el río crece, se desborda y ocupa lugares donde antes no estaba? La respuesta empieza a insinuarse en una zona menos transitada, más antigua, más silenciosa. Los meandros salvajes entre Svilajnac y Bagrdán, donde el río deja de parecer un camino, y empieza a comportarse como un laberinto. Entre Svilajnac y Bagrdán, el Morava cambia de carácter. Ya no es un río que acompaña caminos ni ciudades. Aquí se retuerce, se divide, se esconde. Los mapas antiguos lo muestran lleno de curvas imposibles, meandros que avanzan y retroceden como si el agua dudara de su propio destino. Y es precisamente en esta franja, poco poblada incluso en el siglo XVIII, donde la leyenda del espectro se vuelve más antigua y más densa. Los campesinos de la zona hablaban de el que camina con el río, una forma primitiva del relato que antecede incluso a la dominación otomana. No lo describían como un muerto concreto, ni como un alma en pena con nombre. Para ellos, era algo más cercano a una función del Morava, casi como su sombra nocturna. Aquí aparece un personaje clave de la tradición oral. Radovan, un pastor que vivió, según los relatos transmitidos, a finales del siglo XVII. No hay actas oficiales sobre él, pero su historia se repite con una consistencia inquietante en varias aldeas distintas, separadas por kilómetros. Radovan era joven, alto, de rostro anguloso y mirada inquieta. Tenía fama de ser observador, incluso desconfiado. Su fortaleza era la atención. Notaba cambios mínimos en el clima, en el comportamiento del ganado, en el sonido del viento. Su debilidad, en cambio, era la soledad. Pasaba semanas enteras sin hablar con nadie, acompañado solo por el río y los animales. Una noche de verano, mientras buscaba una oveja extraviada cerca del agua, notó algo que no encajaba. El Morava reflejaba estrellas que no estaban en el cielo. Constelaciones deformadas, imposibles, como si el río recordara un cielo antiguo que ya no existía. Entonces oyó pasos. No venían de la orilla, venían desde el agua. La figura emergió lentamente, sin salpicar, sin romper la superficie. No parecía mojada. De hecho, el agua parecía evitar tocarla. Radovan no huyó. Ese fue su error, o su destino. El espectro se le mostró con más claridad que a otros. Un rostro alargado, pálido, con facciones humanas pero desprovistas de emoción. Los ojos, según el relato, no miraban hacia afuera, sino hacia adentro, como si observaran recuerdos en lugar de personas. El espectro se detuvo a pocos pasos,
por primera vez en la tradición, hizo algo distinto, se inclinó. Un gesto mínimo, casi respetuoso. Radovan comprendió algo que nadie le había explicado. Aquella entidad no cazaba al azar. Elegía a quienes ya pertenecían un poco al río. Al amanecer, las ovejas regresaron solas. Radovan no. Días después, encontraron su cayado clavado en el barro, en un punto donde el Morava había cambiado levemente su curso. No había huellas de arrastre. No había señales de lucha. Solo ese objeto, y el agua fluyendo de una forma nueva, como si hubiera ganado un recuerdo más. Desde entonces, los ancianos aseguran que el espectro no siempre se manifiesta como amenaza. A veces actúa como guía, o como guardián, o como algo aún más difícil de aceptar, una frontera viva entre quienes regresan y quienes se quedan. Pero aquí nace la pregunta más inquietante de todas. Si el espectro puede elegir, ¿qué sucede cuando alguien lo sigue voluntariamente? La respuesta no se encuentra en leyendas de pastores ni barqueros, sino en los testimonios de viajeros y soldados, hombres acostumbrados a la muerte, que juraron haber caminado junto a él durante varios minutos, y haber regresado distintos. Eso nos lleva al siglo XIX avanzado, cuando el Morava volvió a convertirse en escenario de paso y de algo más. A mediados del siglo XIX, el Morava volvió a llenarse de pasos humanos. No de pastores ni campesinos, sino de soldados, mensajeros imperiales y viajeros armados, especialmente durante los años posteriores a 1848, cuando las tensiones en los Balcanes convirtieron los caminos fluviales en rutas estratégicas. El río, una vez más, observaba. En esta época surge un tipo de testimonio distinto, menos supersticioso, más incómodo. Cartas militares conservadas en archivos serbios mencionan patrullas nocturnas cerca del Morava que regresaban desorientadas, con la sensación de haber caminado durante horas cuando en realidad habían pasado minutos. No hablan de apariciones directamente, pero sí de un fenómeno recurrente, la sensación de acompañamiento. Uno de esos relatos pertenece a Stefan Markovic, suboficial destinado cerca de Bagrdán, alrededor de 1861. Stefan era descrito como un hombre disciplinado, de complexión media, con una cicatriz visible en la mejilla izquierda. Su fortaleza era la razón. Confiaba en lo que podía medir, contar y repetir. Su debilidad, el orgullo. No aceptaba fácilmente aquello que no podía explicar. Durante una guardia nocturna, Stefan y otros 2 hombres siguieron el curso del río para comprobar un rumor de contrabando. La niebla era tan espesa que apenas podían verse los pies. En cierto punto, Stefan notó una silueta caminando delante de ellos, a la misma velocidad, manteniendo siempre la misma distancia. No parecía esconderse, tampoco parecía guiarlos. La figura no dejaba huellas. Y, sin embargo, el barro a su alrededor se hundía levemente, como si algo pesado pasara por allí sin tocar del todo el suelo. Stefan dio la orden de detenerse. La silueta se detuvo también. Dio un paso atrás. Ellos no. Aquí ocurre algo clave en la leyenda. El espectro imita, pero nunca lidera. No obliga. Refleja. Uno de los soldados, más joven, empezó a llorar sin saber por qué. Otro se quitó el casco y lo arrojó al río, como si estuviera devolviendo algo que no le pertenecía. Stefan sintió un peso en el pecho, una certeza absurda. Si daba un paso más, no volvería a ser el mismo. Retrocedieron. La figura se quedó quieta unos segundos más. Luego, lentamente, se deshizo en la niebla. No se hundió, no se alejó, simplemente dejó de estar. Al regresar al campamento, los relojes marcaban una hora distinta a la que ellos sentían haber vivido. No era una diferencia grande, pero sí imposible de ignorar. Desde esa noche, Stefan evitó caminar solo cerca del Morava. Nunca habló de miedo, pero empezó a dejar pequeñas ofrendas en la orilla. Pan duro, una moneda, incluso una insignia vieja. Eso revela otra debilidad del espectro. No puede tomar lo que se le ofrece libremente. Solo acepta aquello que el río reclama por descuido, soberbia o silencio. Los soldados que regresaron distintos compartían un rasgo inquietante. Hablaban menos.
Miraban el agua como si escucharan algo que los demás no podían oír. Algunos pidieron traslado, otros se quedaron y envejecieron rápido. Pero el episodio más perturbador de esta época no ocurrió durante una patrulla, sino en una posada ribereña, un lugar donde el río estaba tan cerca que parecía espiar por las ventanas. Allí, por primera vez, alguien intentó seguir conscientemente al espectro. Y lo que ocurrió no fue una desaparición inmediata, sino algo mucho más difícil de explicar. Eso nos lleva al siguiente tramo del relato, donde el Morava deja de ser solo escenario y empieza a responder. La posada se llamaba Kodestaroj Brva, el viejo sauce, y estaba situada a poca distancia del río, en un tramo donde el Morava se ensancha y la corriente se vuelve engañosamente lenta. Los documentos fiscales confirman su existencia hacia 1872, y varias rutas comerciales menores la mencionan como punto de descanso obligado. Era un lugar de paredes gruesas, vigas oscuras y ventanas siempre empañadas por la humedad del río. Allí se hospedó Nikola Besic. Nikola no era soldado ni campesino. Era viajero y cartógrafo, encargado de copiar mapas antiguos y actualizar rutas fluviales. Un hombre delgado, de manos finas y mirada inquieta. Su fortaleza era la curiosidad. Necesitaba entender cómo y por qué cambiaban los caminos. Su debilidad era aún más clara. No sabía cuándo detenerse. Nikola escuchó hablar del espectro por primera vez esa misma noche, alrededor de una mesa baja, mientras la lluvia golpeaba el techo como si quisiera entrar. Los relatos coincidían en algo. La figura aparecía siempre cerca del agua, nunca lejos, nunca a plena luz. Y Nikola hizo la pregunta que nadie debía hacer en voz alta. ¿Y si alguien lo sigue a propósito? El silencio fue inmediato. El posadero le advirtió que el Morava no guía a quien lo desafía, solo a quien ya está perdido. Pero Nikola no estaba allí para creer. Estaba allí para ver. Cerca de la medianoche, salió solo. El río estaba cubierto por una niebla tan espesa que la orilla parecía disolverse. Caminó siguiendo el sonido del agua, hasta que dejó de oírlo. Ese fue el primer aviso. La figura apareció a su izquierda, avanzando con una lentitud calculada. Nikola no sintió miedo inmediato. Sintió algo peor, familiaridad. Como si aquella silueta hubiera estado siempre en los márgenes de sus pensamientos. Comenzó a seguirla. No hubo palabras, no hubo gestos, solo pasos sincronizados. El espectro no lo miró ni una sola vez. Y sin embargo, Nikola supo, sin entender cómo, que estaba siendo observado de una manera total, profunda, sin juicio. El entorno empezó a cambiar. Los árboles parecían repetirse. El río se curvaba en ángulos que no figuraban en ningún mapa. El tiempo se volvió impreciso. Nikola intentó marcar el camino con una navaja en la corteza de un árbol, pero al volver la vista atrás, la marca ya estaba allí, como si siempre hubiera existido. Ahí comprendió la mayor fortaleza del espectro. No arrastra el cuerpo, reescribe el trayecto. Cuando finalmente la figura se detuvo, Nikola se encontró frente a un remanso donde el agua estaba completamente inmóvil. El espectro alzó el brazo y señaló la superficie. No ordenaba, invitaba. Nikola dio un paso y se detuvo. Recordó algo trivial, humano. El olor del pan caliente en la posada, el ruido de las voces, la imperfección del mundo real. Retrocedió. La figura no reaccionó. Simplemente se volvió más tenue. El sonido del río regresó de golpe, como si alguien hubiera abierto una compuerta invisible. Nikola regresó a la posada al amanecer. Pero ya no era el mismo. Los mapas que dibujó después tenían errores sutiles, curvas que no existían, meandros imposibles, zonas marcadas como inestables donde no había razón técnica para hacerlo. Cuando se le preguntaba por qué, respondía siempre lo mismo. El río recuerda. Nikola vivió muchos años más, pero jamás volvió a acercarse al Morava de noche. Antes de morir, quemó todos sus cuadernos, excepto uno, donde había escrito una sola frase. No todos los que regresan, regresan completos. Y aquí surge el punto más delicado de la leyenda. Si alguien puede seguir al espectro y volver, ¿qué parte de sí mismo se queda en el río? La respuesta no aparece en palabras.
sino en un suceso registrado colectivamente, cuando varias personas vieron lo mismo, al mismo tiempo, sin haberse puesto de acuerdo. Eso ocurrió hacia finales del siglo XIX, y cambió la manera en que las aldeas miraron al Morava para siempre. El invierno de 1896 llegó temprano y con una dureza inusual. Las heladas cerraron caminos, los campos quedaron inmóviles y el Morava descendió su caudal hasta mostrar zonas del lecho que casi nadie recordaba haber visto. Fue entonces cuando ocurrió algo que no pertenece a un solo testigo, sino a muchos. Durante 3 noches consecutivas, habitantes de aldeas separadas entre sí, Svilajnac, Despotovac y pequeñas comunidades dispersas río arriba, afirmaron haber visto la misma escena, desde distintos puntos, una figura caminando lentamente sobre la orilla expuesta del Morava, siguiendo el curso del río como si estuviera midiendo lo que quedaba de él. No hablaba, no miraba a nadie directamente, pero todos coincidieron en un detalle imposible de acordar de antemano. La figura parecía más definida que nunca, casi sólida, como si el río bajo le hubiera permitido tomar forma. Los maestros de escuela, personas acostumbradas a dudar, dejaron constancia en diarios personales. Un sacerdote escribió en el registro parroquial que algo se desplaza con el río, como si contara lo que falta. Incluso un ingeniero encargado de evaluar el impacto de la sequía anotó que había observado una sombra humana que no proyectaba sombra. Aquí la leyenda alcanza uno de sus puntos más inquietantes. Según la tradición, cuando el Morava se debilita, el espectro se fortalece. No porque gane poder, sino porque necesita menos agua para manifestarse. Es su paradoja, depende del río, pero también lo sufre. Durante la tercera noche, un grupo de vecinos siguió la figura a distancia. No para desafiarla, sino por una mezcla de miedo y curiosidad colectiva. La vieron detenerse cerca de un antiguo cruce natural, usado desde época medieval, hoy seco. Allí, la figura se agachó y tocó el barro resquebrajado con ambas manos. Al hacerlo, ocurrió algo que sí fue comprobado. El nivel del río comenzó a subir horas después, sin lluvias registradas río arriba. No fue una crecida violenta, sino un ascenso lento, constante, casi cuidadoso. Los registros hidrológicos lo señalan como un fenómeno atípico. La figura no volvió a verse después de eso. Desde entonces, muchos creen que el espectro no anuncia desastres, sino transiciones. Cambios de estado. Momentos en que el Morava recuerda lo que fue y decide qué conservar. Pero no todos interpretaron aquello como un equilibrio. Algunos lo vieron como una advertencia. Porque, tras ese invierno, comenzaron a aparecer personas que decían haber soñado con el río. No sueños comunes, sino recorridos completos. Caminaban durante horas por la orilla, acompañados por alguien que nunca podían describir del todo. Al despertar, sabían exactamente dónde estaban ciertos bancos de arena o troncos sumergidos, y al comprobarlo, era verdad. Aquí se revela otra debilidad del espectro. No puede ocultarse de la memoria compartida. Cuando muchos lo recuerdan a la vez, se diluye. Sin embargo, también se revela algo más peligroso. El río puede hablar a través de otros. Y eso nos lleva al tramo final de la tradición antigua, cuando las historias dejan de centrarse en apariciones aisladas y empiezan a hablar de un vínculo entre el Morava, el espectro, y quienes viven demasiado cerca de él. Porque la pregunta ya no es si existe. La pregunta es, ¿qué sucede cuando el río decide que alguien le pertenece? La respuesta no llega con un grito ni con una muerte inmediata, sino con un silencio prolongado, documentado, incómodo. Ese silencio comienza a principios del siglo XX, cuando el Morava vuelve a cambiar, y deja de mostrar al espectro. A partir de 1903, algo cambió de manera sutil pero persistente. No fue un año de tragedias espectaculares ni de grandes crecidas. Al contrario, los registros muestran un periodo relativamente estable para el Morava. Y, sin embargo, las apariciones cesaron. Eso fue lo que inquietó a la gente. Durante décadas, el espectro había sido visto de forma intermitente. En sequías, en inundaciones, en noches de tránsito humano intenso. Pero de pronto, nada, ni sombras, ni luces sobre el agua, ni relatos de acompañamiento. El río seguía ahí,
cumpliendo su curso, pero parecía demasiado normal. Los ancianos desconfiaban de esa quietud. En aldeas como Kuprija y Svilajnac, comenzó a circular una idea incómoda. El espectro no había desaparecido, había encontrado otra forma de permanecer. Ya no como figura visible, sino como presencia distribuida, diluida en la rutina diaria. Aquí surge un tipo de testimonio distinto, menos espectacular, pero más perturbador. Personas que vivían cerca del Morava empezaron a mostrar cambios leves pero persistentes. No hablaban de visiones, hablaban de hábitos, de impulsos inexplicables. Pescadores que regresaban siempre con las redes vacías, pero insistían en volver al mismo punto. Campesinos que modificaban la ubicación de sus casas unos metros hacia el río, sin saber por qué. Niños que jugaban a caminar con alguien invisible siguiendo exactamente el borde del agua. Nada de esto es sobrenatural por sí solo. Lo inquietante es la coincidencia sostenida. Un médico rural de principios del siglo XX dejó constancia de algo curioso. Muchos pacientes de la zona describían una sensación recurrente de haber olvidado algo importante en el río. No era nostalgia, no era tristeza, era una ausencia concreta, como una habitación cerrada en la memoria. Aquí la leyenda redefine al espectro una vez más. Ya no se lo entiende como un ente que aparece para llevarse personas, sino como un custodio de lo que se entrega sin notarlo. Atención, tiempo, fragmentos de identidad. Su mayor fortaleza, en esta etapa, es la invisibilidad. Su debilidad necesita proximidad. Lejos del Morava, ese efecto se desvanece. Por eso, quienes se marchaban a ciudades lejanas decían sentirse aliviados, pero incompletos. Como si algo los hubiera acompañado durante años, y de pronto, los hubiera soltado sin despedirse. En 1910, durante trabajos de dragado menores, se encontraron objetos antiguos en el lecho del río. Herramientas, piezas de barcas, utensilios domésticos. Nada extraordinario. Lo inquietante fue que varios habitantes reconocieron objetos que juraban no haber perdido jamás. No había denuncia previa. No había recuerdo del momento de la pérdida. El río devolvía cosas, pero no explicaciones. Y aquí aparece la última gran idea de la tradición antigua. El espectro del Morava no siempre toma cuerpos. A veces toma historias, para que el río no olvide quienes pasaron por él. Por eso, a medida que avanzó el siglo XX y el mundo se volvió más ruidoso, el espectro dejó de mostrarse. No porque se debilitara, sino porque ya no era necesario verlo. Aún así, hay un último elemento que cierra la leyenda sin cerrarla del todo. Algo que no ocurrió en tiempos recientes, pero tampoco en la antigüedad más remota. Un gesto repetido, heredado, que aún hoy algunos practican sin saber exactamente por qué. Ese gesto es lo único que, según dicen, mantiene al espectro en silencio. Y de eso depende el final de esta historia. Ese gesto no está escrito en ningún libro. No figura en documentos oficiales ni en rituales religiosos. Se transmite en voz baja, de generación en generación, como una costumbre sin explicación clara. Al caer la tarde, cuando el Morava empieza a oscurecerse y el viento cambia de dirección, algunas personas se detienen en la orilla. No rezan, no invocan, solo dejan algo pequeño. Una moneda antigua, un trozo de pan. A veces, simplemente un objeto sin valor aparente. Un botón, un clavo, una piedra lisa recogida unos metros más atrás. No lo arrojan con fuerza, lo apoyan en el barro. Este gesto aparece mencionado indirectamente en relatos de finales del siglo XIX y principios del XX, especialmente en familias que llevaban generaciones viviendo cerca del río. Cuando se les preguntaba por qué lo hacían, la respuesta era siempre imprecisa. Para que el río sepa que lo vemos. Aquí la leyenda alcanza su forma más completa. El espectro del Morava no exige, no castiga de inmediato, no se manifiesta como un depredador constante. Su función, si es que puede llamarse así, es recordar. Recordar quien se acerca al río sin reconocerlo. Quien lo cruza como si fuera un objeto y no un límite. Quien toma sin devolver ni siquiera la atención. Por eso, quienes realizan el gesto dicen sentir algo particular. No alivio,
no protección, sino equilibrio. Como si algo se ajustara en silencio. Las viejas historias aseguran que, cuando este reconocimiento se pierde por completo, el espectro vuelve a mostrarse. No para asustar, sino para hacerse visible otra vez, como una advertencia de que el vínculo se ha debilitado. Hay un detalle inquietante que se repite en todas las versiones antiguas. El espectro nunca aparece dos veces igual, porque no es una persona atrapada en el tiempo. Es una forma que adopta lo que el río necesita mostrar en ese momento. Su mayor fortaleza es la adaptación. Su debilidad, el olvido colectivo. Por eso, en los relatos más antiguos, cuando aldeas enteras eran desplazadas o abandonaban el Morava, las apariciones cesaban. El río seguía fluyendo, pero sin testigos constantes, no había a quien reflejarle su sombra. Y aquí está la clave final de la leyenda. El espectro no pertenece solo al Morava. Pertenece a la relación entre el río y quienes lo miran. Mientras esa relación exista, no hará falta que se muestre. Cuando se rompa, cuando el río vuelva a ser tratado como algo mudo, entonces la figura regresará. No con violencia, no con ruido. Regresará caminando despacio, contra la corriente, esperando a que alguien, en algún punto del Morava, se detenga a observarlo. Y solo queda una última pregunta, la que nunca se responde del todo y que marca el verdadero cierre de esta tradición. Si el espectro existe solo cuando alguien lo reconoce, ¿qué ocurre cuando eres tú quien está de pie frente al río y sientes que no estás solo? La respuesta no se dice en voz alta. Se deja fluir. El Morava sigue ahí. Corre hoy como lo hacía hace siglos, bordeando campos, pueblos y memorias que nadie recuerda del todo. No necesita del espectro para ser profundo, ni de la leyenda para ser antiguo. Pero quienes han vivido junto a él saben algo que rara vez se dice con claridad. El río no termina en su orilla. Las tradiciones más viejas coinciden en un punto final que no es un final verdadero. No hablan de una desaparición definitiva del espectro, ni de una última aparición que cierre la historia. Hablan de continuidad. El espectro del Morava no tiene tumba, no tiene nombre fijo, no tiene un momento exacto de origen. Por eso no puede tener un desenlace inventado. En lugar de eso, la leyenda se apoya en lo único comprobable: el comportamiento humano. Generación tras generación, las personas siguen bajando la voz al acercarse al río de noche. Siguen evitando caminar en silencio absoluto por la orilla. Siguen dejando pequeños objetos sin saber exactamente por qué. No porque teman una aparición, sino porque respetan una posibilidad. Los ancianos dicen que el espectro no aparece cuando se le busca, sino cuando el río siente que ha dejado de ser visto. Que no se manifiesta para asustar, sino para recordar una relación antigua, anterior a mapas, a puentes, a nombres escritos. Su fortaleza final no es el miedo, es la permanencia. Su debilidad final no es la luz, ni el amanecer, ni el paso del tiempo. Es la atención humana. Mientras alguien observe el Morava como algo más que agua en movimiento, el espectro no necesita caminar. Así se cierra, sin cerrarse, la tradición. No con una muerte, no con un castigo, no con una revelación definitiva, solo con un río que sigue fluyendo, y con la certeza incómoda de que algunas presencias no se van. Simplemente esperan. Y cuando estés frente al Morava, o frente a cualquier río antiguo, y el sonido del agua parezca bajar de volumen por un instante, no mires de inmediato. Escucha, porque, según esta vieja leyenda serbia, el espectro solo se muestra cuando alguien está dispuesto a recordar que el río también observa.